Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las alimañas se ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura, y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán: ¡sálvanos! Y yo susurraré: no. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para hablar de quizá uno de los conceptos más importantes a la hora de crear una ficción o de contar una historia, como es la atmósfera. Para mí este es uno de los elementos clave a la hora de conectar con el espectador, y lo que haremos en este vídeo será analizar por qué y también ver algunos ejemplos de construcción de atmósfera y también algunos ejemplos prácticos en series de atmósferas interesantes que han ido cambiando. Así que, como siempre, suscribíos, dad a like y vamos allá con el análisis de lo que significa la atmósfera en una serie. ¿Qué es lo que hace que una obra realmente nos marque como espectadores? Porque hay veces que únicamente con pensar en una serie, película, libro o cómic nos recorren ciertas sensaciones muy específicas que tienen que ver con algún personaje, con alguna idea, con el desenlace de alguna trama o el desenlace final, o incluso con un espacio que ya puede ser ficticio o no, pero que está construido de una forma peculiar. Y a veces estas sensaciones o emociones son tan intensas que nos hacen volver al momento en el que disfrutábamos de ellas y transportarnos en el tiempo. Y mira, voy a ir un poquito más allá. Incluso hay veces que olvidamos las tramas, no recordamos muy bien qué ocurría con tal o cual personaje o cuál era el destino que vivían, pero esa sensación, ese recuerdo emocional prevalece en el tiempo y nos acompaña cada vez que oímos hablar o pensamos en esta obra. Como ya os he dicho, hablo de lo que para mí seguramente sea el alma de una historia y uno de los elementos más importantes, como es su atmósfera. Pero, ¿qué es realmente la atmósfera? Este concepto va bastante más allá del espacio y del tiempo en el que, por ejemplo, una serie se desarrolla. La atmósfera de una obra se consigue dando importancia a los elementos de la historia o de una descripción, por ejemplo, que nos sirven para resaltar aquello que se quiere transmitir. Aquello que concretamente va a hacer sentir al espectador y que va a hacer que, de alguna forma, se conecte emocionalmente con los personajes. Cuando leemos un libro, por ejemplo, esto se ve claramente en el carácter psicológico y selectivo de las descripciones, mediante la elección de las palabras precisas, describir cada ambiente y los elementos clave que nos van a hacer sentir tal o cual cosa en función de lo que pueden sentir, por ejemplo, los personajes cuando lleguen a un ambiente. La teoría está muy bien, pero ahora voy a jugar un poco con vosotros y voy a daros dos descripciones. Van a ser dos descripciones del mismo espacio, pero utilizando yo cierto vocabulario y cierto sonido de ambiente, conseguiré darle dos atmósferas totalmente diferentes. Es decir, si yo os hablo de una alegre cantina en la que los clientes rebosan alegría y donde las brillantes y espumosas jarras de cerveza danzan y chocan mientras los clientes ríen y celebran el final de una guerra, y donde también las cálidas luces de las lámparas de gas auguran un futuro esperanzador, estoy transmitiendo mediante palabras una emoción, una sensación positiva que puede sumergir al lector o a quien está adentrándose en ese ambiente en una serie o película. Pero ahora cambiemos. Os hablo de una taberna donde un camarero sirve, muy apesadumbrado, a unos hombres demasiado viejos para viajar al frente. Hombres rotos, cuyos hijos y nietos no volverán a casa. Nadie habla. El ánimo, lúgubre como las mohosas paredes del antro, espera con ilusión que la radio hable del final de una guerra que parece infinita. Pero como el resto de las noches, eso no ocurre. Se ve, ¿no? Quizá la taberna sea la misma taberna y el mismo espacio físico. Incluso los clientes y el camarero pueden ser los mismos. Pero en las descripciones he decidido centrarme en cosas que he creído que servirían para resaltar lo que quería transmitir. Si por ejemplo hubiera hablado en ambas descripciones de unas ventanas cuadradas o de cómo era la barra sin dar ningún matiz, al final no hubiera ayudado a crear dos atmósferas distintas. ¿Se entiende, no?
Vale, pues exactamente lo mismo ocurre en el mundo audiovisual, pero las herramientas son obviamente distintas. Si en un libro tenemos únicamente las palabras para construir, aunque bueno, realmente luego hay muchas herramientas literarias, pero se ve más claro que son únicamente palabras, en una serie podemos encontrar cómo a través de los diálogos, los silencios, los planos, el vestuario, la fotografía, la banda sonora o incluso las localizaciones que se eligen sirven para construir esta atmósfera. Al final, la atmósfera es el resultado de un concienzudo trabajo artístico que funciona obviamente bajo las órdenes de los directores y también, bueno, en el caso de las series muchas veces de los productores o showrunners, porque los directores van cambiando, pero la función es dar a la obra una especie de cohesión artística y de atmósfera, ensamblando todos los elementos de producción. Como he dicho, si se hace bien se consigue una coherencia en toda la obra o una transmisión perfecta del mensaje de lo que la obra quiere simbolizar. Y ojo, coherencia no significa que la atmósfera siempre tenga que ser la misma, significa que responde a una pregunta, responde a algo concreto. Y aquí viene el primer ejemplo de una de las series, quizá un ejemplo obvio y de lo más conocido a nivel de serie, pero es igual de válido: Breaking Bad. Esta obra es el claro ejemplo de cómo la atmósfera de una historia puede ir cambiando, oscureciéndose en este caso, hasta un punto decadente y sin esperanza. Esta transición de cambio de atmósfera es tan brillante y el personaje de Walter White, con su transformación, ayuda tanto a ello que solo con pensar en esa serie podemos sentir ese salto sin retorno al abismo que plantea. Podemos sumergirnos y sentir en un instante ese descontrol, esa violencia, esa pérdida, esa ambición y esa desolación final cuando lo has perdido todo por culpa de lo que has querido. Que esa sensación perdure, que eso se recuerde únicamente con escuchar hablar de Breaking Bad, tiene que ver con la atmósfera que se creó en la serie. Y después de este ejemplo, creo que deberíamos hablar de otra transición de atmósfera, otro cambio en la atmósfera de una serie, que en este caso no se realizó quizá como se debería haber realizado. Y hablo de una conocida para este canal como es Juego de Tronos. Esta serie debía ir cambiando su atmósfera desde una atmósfera sobria, seria y política a una atmósfera quizá más fantástica y visualmente más impresionante. Esto era algo inevitable por la sucesión de eventos que debían ocurrir. Pero la transición que se realizó no fue del todo correcta, aunque sí que es cierto que comenzó bien, manteniendo intrigas, los diálogos y la construcción elaborada de situaciones que habían dado esa atmósfera y esa identidad a la serie. Con el tiempo se ganaba en efectos visuales, pero se iban perdiendo estas conversaciones, se iba perdiendo la coherencia y también faltaba esa elaboración en los personajes y esa identidad que tanto había costado forjar. Se convirtió en disfrutable, pero la coherencia de la atmósfera que había construido se tambaleaba y se derrumbaba en sus episodios finales. ¿Y cuál fue la consecuencia? La apatía de los fans que ya, al no encontrarse cómodos en la atmósfera que se había creado, no conectan con los personajes, no conectan con la historia y apenas quieren hablar de la serie. Y esto es algo muy grave cuando ocurre en una obra. La atmósfera cambió, pero perdió su identidad en ese cambio. Ahora bien, vamos a cambiar a otro tema, y es que a veces las atmósferas también pueden jugar con nosotros. Es decir, puede existir un contraste entre la puesta en escena de la atmósfera y después las tramas y los diálogos. Obviamente es un poco descolocar al espectador o al lector porque no sabe muy bien qué es lo que está viendo, pero a veces funciona a la perfección. Y BoJack Horseman es un claro ejemplo de ello. Los personajes, los escenarios, todo tiene un diseño muy divertido, un bonito colorido, pero que después contrasta muy seriamente con la historia humana y profunda, también desalentadora, que nos cuenta con brillantez. Y esto ocurre en más de una serie, como por ejemplo Barry, serie que os recomiendo mucho de HBO, Kidding, la última propuesta de Jim Carrey, o Shameless, la reputadísima serie de comedia y drama que ya conocemos todos. Obras que tienen una careta, pero tras la cual, tras esa atmósfera que parece distendida y divertida, se esconde un drama que aflora en ciertas escenas y se compensa de una forma magistral, creando las llamadas tragicomedias. Y bueno, seguimos y ahora creo que debemos hablar de algo también muy importante como es la simbología. La simbología viene a decir que todos y cada uno de los elementos que se incluyen en una obra deben responder a un porqué. No hay nada al azar. Si hace un sol radiante y este se cuela por las ventanas e ilumina a nuestro personaje recién nacido, debe ser por algo. Si al borde de la muerte, digamos, nuestro personaje defiende a su familia con un abricartas que saca de la nada, no será igual o no tendrá el mismo efecto que si hemos visto cómo este personaje abría con él las cartas y la correspondencia familiar. Existe un vínculo entre el objeto y nosotros. Existe un porqué a lo que vemos. Y las obras
que no cuidan estas cosas, o digamos que las eligen por motivos estéticos o no dan trasfondo a los objetos o a las cosas o a los giros que plantean, hace en el espectador sentir que está viendo algo vacío, algo muy aleatorio y sin consistencia. Si no existe una causalidad en lo que vemos, como por ejemplo los conocidos Deus Ex Machina, tenemos la sensación de que hemos visto algo vacío e incoherente. ¿Cómo explicaros de alguna forma qué significa esta simbología y cómo debemos elegir bien estos símbolos incluso para construir nuestra atmósfera? Aquí tenemos un ejemplo muy claro en el teatro. Hay muchísimos teatros, por ejemplo, que no tienen grandes presupuestos, que tienen que construir un escenario con pocos elementos, y esto es al final lo que nos da un poco la pista de qué elementos son los clave. El teatro juega a construir una atmósfera con nada y a desgranarla con sus decorados y con el atrecho. A veces podemos crear un escenario únicamente con el marco de una ventana con la luna brillando, una puerta o una vieja máquina de escribir que nos habla de que el personaje es un escritor fracasado. Es decir, elegir los elementos clave que después, cuando se traspasan por ejemplo a una serie, deben estar resaltados y se acompañarán de otros elementos que no son tan importantes a nivel de simbología, pero que también construyen la escena. Ahora os propongo otro juego. Veamos cómo Dark, la conocida serie de Netflix, que a mí por cierto me encanta, construye su atmósfera ya desde el primer episodio. La serie debe dar forma y vida a Winden, que es un pueblo perdido en Alemania, y también a los personajes y a una extraña atmósfera que tiene que acompañar una serie de misterio. ¿Cómo hace esto? A nivel de fotografía, por ejemplo, utiliza y busca siempre colores apagados y juega mucho con las luces y las sombras en todas sus escenas. La música es casi siempre un constante y es extraña porque utiliza como sonidos un tanto misteriosos, estridentes, y esto genera la continua sensación de que hay algo más, de que algo no va bien en la escena que estamos viendo. Como transición, por ejemplo, entre las escenas, vemos siempre planos aéreos de los alrededores de Winden, en la cual hay una central nuclear o incluso de sus bosques, y son planos y amplios, solitarios, que acompañados de esta música, inciden más en esa soledad, en esa rareza que genera la serie. En la primera temporada, por ejemplo, también vemos el color amarillo de un chubasquero que siempre destaca entre los colores apagados, señalándonos, por ejemplo, al protagonista, que es quien lo lleva, como alguien importante, o incluso también coincidiendo con el color de la alerta y el peligro nuclear, que aunque realmente tampoco es tan importante en la serie, sí que tiene cierta importancia. Las actuaciones de los personajes son sombrías, dolorosas, y todo ello como resultado nos da una atmósfera oscura y muy enrarecida que sumerge al espectador y que a mí, por ejemplo, únicamente con recordar el nombre de Dark, me lleva a ese Winden y a esos lugares oscuros que plantea. Ahora bien, hablando de este tipo de atmósferas y de cómo creamos historias y elementos, quiero viajar hasta Hollywood, porque parece que allí la libertad creativa ha abandonado a los productores y a los directores. Obviamente, alto ahí no me gusta generalizar, porque sigue habiendo obras muy arriesgadas, obras con sello, directores que se arriesgan e imprimen a sus películas un alma obvia que está ahí. Pero las películas o los blockbusters, o digamos que las películas hechas para el gran público, están perdiendo una identidad que antes sí parecían tener. Y el ejemplo claro es comparar blockbusters de diferentes épocas. Jumanji, Regreso al Futuro, Indiana Jones, Men in Black, Cazafantasmas, o incluso Piratas del Caribe, un poco ya también en su primera etapa. Parecían tener un alma, una atmósfera, algo que contagiaba cuando se veía. Pero ahora ves películas de ese estilo y no hay atmósfera. Parecen todas la misma película con distintos personajes que únicamente quieren llegar al gran público y gustar. Y ojo, no hablo de nostalgias absurdas, porque no estoy diciendo que ahora mismo no haya películas buenas. Creo que se hace cine buenísimo ahora mismo, pero quizá no esté tan localizado en Hollywood y por ejemplo esté en Europa. Ahora mismo en los Oscars los han ganado o ha arrasado, digamos, una película coreana de Corea del Sur. Y eso creo que debería hacer reflexionar un poco a quien está al mando del cine en Estados Unidos. Que por ejemplo Disney sea una productora enorme y compre tantas sagas y tantas películas, realmente o diversificas muy bien el ámbito creativo o todas van a parecer la misma película y eso es muy peligroso.
A lo que quiero llegar es que ese lugar de experimentación creativa parece que se ha trasladado del cine, o digamos del cine en general, a las series, como si ese espacio para arriesgarse, para probar, para intentar cosas nuevas, sea ahora la pequeña pantalla. El gran consumo de series obviamente favorece esto, hace que haya más dinero y que muchísima gente apueste por ellas. Mr. Robot, El cuento de la criada, Peaky Blinders, Killing Eve, Sons of Anarchy, a su forma buscaban cosas interesantes. Obviamente no todas las propuestas son igual de originales, pero sí parece que todas tienen un margen interesante para ser ellas mismas, para tener personalidad, y eso es al final lo que es la atmósfera. Así que nada, contadme ahora, dadme vuestra opinión, vuestra experiencia de qué atmósferas de series, películas, libros, cómics os han conseguido hechizar de alguna forma y que han conseguido que con el tiempo quizá no recordéis del todo bien la obra, pero sí recordéis cómo os hacía sentir, cómo se sentía tal personaje, el miedo que daba un sitio, lo mágico que era, por ejemplo, Hogwarts cuando pensáis en ella. Contadme porque es muy interesante, es algo que realmente nunca me había parado a reflexionar tranquilamente. ¿Cuál era ese elemento que daba alma a las películas o a las obras? Y después de darle unas cuantas vueltas, creo que para mí, sin duda, es esto. Es algo abstracto, es algo que se construye con muchísimos elementos, pero al final es lo que perdura. Así que nada, decidme también si os ha gustado el vídeo y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta la próxima.